Mira, esto bueno, va a tener que darle explicaciones a la historia, porque en el fondo aquí hay una traición enorme. Yo espero realmente de corazón, y si me equivoco tendría que decirlo, que no salga nunca más elegidos todos. En el Senado, yo les voy a contar así brevemente. Había un acuerdo administrativo que se toma al principio, muchas veces al principio que comienzan la época de el periodo legislativo. Gracias, esa es la palabra que se me fue. Gracias. El periodo legislativo, que en el fondo los senadores son 8 años, pero se toma por 4 porque cambia la mitad, ¿no? Entonces el acuerdo administrativo era el senador Coloma, y como presidente, y como vicepresidente, el senador demócrata cristiano, ¿cómo se llama el senador? El demócrata cristiano que es vicepresidente? ¿Huenchumilla? Huenchumilla. Y después un PPD, ¿cierto? Y no me acuerdo quién es el que sigue, ya. Bueno, eso, los comunistas, el FA, los socialistas, los PPD y los UDI y Evópoli votaron a favor de este acuerdo. La RN se marginó y entonces quedó Coloma votado por el PC, el FA, etc., cumpliendo su obligación. Entre medio, Jimena Rincón y el señor Walker se retiran de la ADC, ¿cierto? Pasan a formar un nuevo partido, etc. Y cuando llega la hora, bueno, y ella dice, y a ella le tocaba, estando en la ADC, y eso lo va a explicar Bernardita, que lo explicó muy bien en la pauta, que cuando ella era DC, entonces le tocaba asumir la presidencia de la Comisión de Hacienda, ¿o no, Bernardita? Eso fue, pero resulta que ella decidió cambiarse de partido, entonces abandona la DC, pero el cupo para presidir esa comisión era de la DC, porque los cupos en este caso le pertenecen a los partidos políticos, no a las personas con nombre y apellido. Entonces, cuando ella se cambia de partido se va de la DC a crear su nuevo partido, entonces después alega de que no le dan la presidencia de esa comisión porque, alega que ella le pertenece ese cupo, pero la verdad es que ese cupo no le pertenecía a ella, le pertenecía a la democracia cristiana. Entonces dice que esto es como un agravio porque no le quieren respetar su cupo, pero su cupo no era de ella. Frente a esto, la UDI, en vez de votar por el PPD propuesto por el PPD, que era lo que se habían comprometido, ¿cierto? La ADC, el PPD, la UDI, el FA y los comunistas, se dice, no, aquí hay un quiebre. Y votan por el RN, que el RN siempre estuvo fuera del pacto. No, yo no voy a condenar ahora al RN si nunca estuvo en ese pacto. Pero entonces levanta un candidato RN, que es García Ruminot, y por otro lado el PPD levanta a Araya, creo. Y en esa, la UDI se cambia a votar por el RN, al igual que Rincón y Walker, que también habían empeñado su palabra. Y deciden no respetar el pacto. No respetan el pacto y votan por García Ruminot, por lo tanto gana. O sea, el pacto no fue respetado por Rincón y Walker, pero ¿por qué será eso? Porque Walker quedó como vicepresidente, pues. Eso es lo que pasa en el Senado. O sea, es tanta la cloaca que hay ahí, ¿no? Que no respeto mi palabra y meto cualquier mentirilla para salirme del pacto. Bueno, ahí tenemos lo que pasa en el Senado. El 2023, Coloma fue el presidente, todos respetaron el pacto. Eso decía que había ocurrido 2 veces antes, con Elizalde y con Coloma. Y Coloma, la UDI. Todos votaron por él, salvo RN, que se excluyó. Y ahora, cuando tenían que cumplir la tercera parte, que asumía un PPD, aprovechándose de esta rabieta, ¿no? De esta descomposición porque no le respetaron su nombre. Pataleta de Rincón. Bueno, la UDI se suma, como siempre, traidora, ¿no? Y se va a votar por RN en vez de votar por su compromiso con el PPD. Hay que añadir que Lagos Weber tampoco respetó el acuerdo del PPD porque quizás nombraron a otro y él quería ser, no sé. La crítica ética de la falta a la palabra empeñada tiene una limitación cuando hablamos de acuerdos administrativos, porque un acuerdo administrativo casi por excelencia es un acuerdo que no tiene elementos ideológicos. Por eso se dan alianzas tan peculiares como el Partido Comunista con la UDI. De hecho, eso es un fenómeno que la institucionalidad actual en Chile genera en muchas situaciones, como cuando nombraron al mismo fiscal Valencia. Para llegar al umbral de 2/3, tenían que poner un candidato que era amiguito de todos los corruptos. ¿Cierto? Porque todos podían vetar.
¿Y qué hacían? Vetaban a alguien que no era amiguito de ellos. Ajá. De tal forma que tenemos uno que es amigo de todos, incluyendo Hermosilla, parece, por vía de Chadwick. Ya, de la misma forma, esos acuerdos son de altísimo quórum. Efectivamente, llegar a esto requiere, con estos acuerdos, alianzas que son de puro pragmatismo, puro poder. Entonces, Bernie, tú dices, acá el cupo es para la democracia cristiana. Pero no es la democracia cristiana como institución con la ideología del socialismo cristiano o una visión de Jacques Maritain. No, es la democracia cristiana en cuanto partido en el Senado una cantidad específica de votos de senadores. Sí. Cuando se van senadores de la DC, no es la misma DC. No es la misma cantidad de votos. Su poder es menor. Es menor. Entonces, en el cálculo de cómo llegamos a esto, tenemos un partido disminuido y por ende su espacio para mantener esos acuerdos cae. La realidad es que en esta situación, frente a la incapacidad de los partidos de ese acuerdo, específicamente de la DC y también el PPD, de mantener la unidad, porque al final es eso. Es decir, bueno, este partido va a tener estos tiempos de administración. ¿Por qué? Porque ellos pueden llevar a su gente a votar en ese momento. Estos son los votos que nosotros entregamos a este acuerdo. Y si Lagos Weber del mismo PPD no vota para el candidato de su partido, y si la democracia cristiana pierde a 2 votos porque se van a otro partido, entonces ese acuerdo que se hizo con organizaciones que ya no existen. Y en lo que es el acuerdo y la realidad de la política pragmática y fea, que no tiene que ver con ideología, no tiene que ver con palabra empeñada, sino simplemente con quién puede poner los votos en este momento, se colapsó la cuestión. Los votos alcanzaban, Hassan, ahí está tu error. Los votos de la UDI, DC, PS, PPD y Evópoli alcanzaban para poner al PPD que nominara ese partido que le correspondía. La razón por la cual el acuerdo se cayó es porque la correlación de fuerzas cambió y por ende no alcanzaban los votos. ¿En qué sentido? Necesitaban los votos de la UDI para pasar el límite. Lógico, pues siempre se necesitaron, porque ellos participaban pero en este acuerdo. Pero la UDI entró en ese acuerdo, no porque cree en los valores del Partido Comunista, sino porque en la anterior correlación de fuerzas no había la posibilidad de hacer otro tipo de acuerdo. Cuando Jimena Rincón y Matías Huerta salen, ahora la UDI tiene la posibilidad de otro tipo de acuerdo. Y ya que pasaron para la derecha, ya, entonces, ¿cuál es la palabra empeñada no se respeta? No se respeta en la situación de pero ¿estás de acuerdo con eso? Me parece un hecho de la causa. Si la correlación de fuerzas cambia, entonces la situación del acuerdo también cambia. O sea, el problema es que Jimena Rincón y Matías Walker... Cuando los votos alcanzaban... Antes eran DC, ahora no son DC. Pero alcanzaban los votos con la UDI. Respetando el acuerdo administrativo, alcanzaba con los votos. Pero ahora la UDI tiene otra opción. Porque ahora hay otra organización que puede unirse con la UDI. Si tú no quieres que la UDI esté en un acuerdo con ellos, entonces no debes elegir a personas como Jimena Rincón y Matías Walker entonces en el Senado. Voy a preguntar algo. Cuando se votó por Coloma, ¿ya se habían ido la Rincón y Walker? Sería bueno saberlo, porque cuando se votó por Coloma ya se habían ido la Jimena Rincón. Y entonces ahí sí, pues, ya no podéis justificar tu postura. No, porque... ¿Entiendes? Ya se habían ido de la DC. El hecho que otra colección y todos la votaron DC por quedó debilitado y la derecha quedó empoderado producto de esa cuestión. Sí. Entonces, por supuesto que eso mantiene la UDI en la presidencia. Obvio, después, lo iban a lo que dejar. debilita la posibilidad del oficialismo de estar en la... El problema... Y es curioso que Jimena Rincón, su amor por los más ricos es tan fácil comprar a ese sector de la coalición de democracia, porque la división es democracia y dictadura, que están dispuestos a cruzar una línea y terminar en el grupo de José Antonio Cast. Porque la razón por la cual cruzan no es porque ellos están a favor del autoritarismo, no es que son pinochetistas. Sergio Mico fue un dirigente de la Universidad de Concepción, ¿cierto?, de la democracia cristiana que se jugó para el fin de la dictadura. Pero
son parte de los círculos de los más ricos, que los financian, que los avalan, que los tratan súper bien, y entonces la tentación es, yo quiero estar con los que más me tratan bien, que son los más ricos y poderosos del país. El costo de eso es aliarme con me voy con los populares de la escuela, aunque ellos le hagan bullying a otros. Exactamente. Ahí está. Y la decisión de Jimena Rincón, la decisión de Matías Walker, la decisión de Christian Walker, la decisión de Sergio Mico es cruzar una línea por razones de política económica, por ponerse al lado de los neoliberales, pero termina entonces justificando la violación de derechos humanos. Sí. Porque la posición de la derecha, muy lamentablemente, es: estamos dispuestos a defender la democracia siempre y cuando no tocan el modelo. Mira, esto va a tener que darle explicaciones a la historia, porque en el fondo aquí hay una traición enorme. Yo espero realmente de corazón, y si me equivoco tendría que decirlo, que no salga nunca más elegidos todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.